al cielo, usa cascos, puntes, vamos escuchando. Vamos a cambiar el tópico, igual seguimos, ¿no? El tema, todo se va a ir relacionando. El segundo tópico que teníamos era arte y cultura, ¿no? Con esta cosa de hasta dónde los jóvenes influyen en el arte y en la cultura. El arte es algo que creo que la cantidad de veces que alguien trata de definir, para mí el arte es cagarte de frío, decía Charly García, y para mí ha sido una de las mejores definiciones. Claro. Pero bueno, el arte es difícil de definir, decir, y la cultura mucho más, ¿no? Porque esta cosa de qué es nuestra cultura, hoy estando todo tan mezclado, ¿no? Cuáles son nuestras raíces, y consumimos muchas cosas de otros lugares también. Hoy por hoy, en los medios está la discusión mapuche, que sería, ¿no? Raíces claramente de los que estamos en esta tierra, y sin embargo lo vemos como algo totalmente extraño, y es más, la mayoría de los medios se separa de ese origen nuestro, ¿no? ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Cómo se relacionan ustedes con la cultura y con el arte? Empiezo con vos, Juano. Bueno, yo me considero, yo concibo a la cultura desde un lugar de militancia prácticamente. Me gusta, creo que elegí al rock como cultura de alguna manera porque encontré, aparte de ser instrumentista, hago las letras, ¿no? Escribo letras. Y encontré en el rock una contracultura, quizás en los años 90, que se le paraba de mano de alguna manera al vaciamiento cultural. Valga el juego de palabras. Fin de las ideas. Exacto, al fin de las ideas. Nosotros, yo que empecé escuchando Redondos, La Renga, encontraba en esos referentes culturales lo que quizás los referentes políticos no me estaban de alguna manera dando, ¿no? Entonces me siento muy cómodo desde ese lugar, desde entender al rock no como un género musical, sino como una cultura capaz de alguna manera de develar aquello que el sistema pretende de algún modo negar. Y esa ha sido mi concepción militante desde el arte y desde la cultura, de entender la realidad y de tratar de construir un correlato. Yo, más allá de mi experiencia docente, que tiene que ver justamente con los emprendedores, soy emprendedor y creo que un poco de arte, de artista, tenés que tener para ser emprendedor, por el hecho de que tenés que crear, tenés que ser creativo y nada, me parece que es fundamental que uno en los comienzos, todas esas ideas que puede llegar a tener, las pueda llevar a la práctica, porque a veces esto de, como decían los chicos, de que algo esté volando ahí y no llevarlo a cabo, eso es algo que no creo que sea lo recomendable. En cuanto a la cultura, yo creo que va cambiando todo esto que está sucediendo. La tendencia que suele empezar a ver últimamente respecto a esto de los emprendimientos es que se generó, como decía al principio, una idea de que uno puede hacer lo que le gusta, de que uno puede vivir de eso. Y a mí me pone muy contento porque antes era muy difícil llegar a plantearse esto, ¿no? Estas independencias, estas libertades que se están generando tienen que ver con una cultura que va apareciendo donde los chicos tienen otras inquietudes y tratan de canalizar más allá de lo que ya la cultura te obligaba, ¿no? Entonces esto de romper con algunos mandatos, a mí me parece que está generando nuevas formas de vivir en general. Para mí, bueno, la poesía es mi manera de sobrevivir, ni más ni menos. Digamos, a mí me pasa que siento que si yo no escribiera o si no leyera poesía, los días serían muy aburridos, la vida sería muy aburrida, sobre todo quizás en estos tiempos que está todo lo suficientemente caótico, me pasa que encuentro un refugio por ese lado. Y siento que los chicos, sobre todo, y la gente joven que se anima tanto a la música como a la poesía, como a la actuación o a cualquier manifestación artística, tienen una manera de canalizar la ira, las frustraciones, los dolores, sobre todo. Los pibes sufren un montón y a través del arte, en mi caso, digamos, yo me relaciono más con chicos o chicas que escriben poesía o consumen poesía, pero de cualquier rama del arte tienen como esa manera tienen como un poquito más de libertad. Y sí, un refugio de afecto. ¿Ustedes les tienen miedo a la palabra? ¿Le da miedo la palabra artista? Le digo porque recién medio se rieron. A mí me pasa. Viste, yo digo artista, me suena. Pero bueno, un poco todos. Sí, tiene que ver con esto de estar o no legitimado, quizás, o de sentirse
te tienen como, vos haces videitos, haces cosas, Claro. y capaz vos decís, no, soy artista, y ¿qué vas a ser artista? Dale, Claro. dejate de joder, dejá de robar con los videos. Pero tiene que ver con este cambio cultural. A nosotros, yo hablo por ejemplo por mí, tuve la suerte de vivir la transición. Es decir, yo tuve momentos en donde tenía una filmadora que tenía que poner el casetito en el VHS y la veía mi papá y mi mamá, y salté a la transición de internet y las redes sociales, que creo que eso es una suerte porque lo valoro muchísimo más. Mi sobrina, por ejemplo, en el caso de 7 años, ya nació con YouTube, con las redes sociales, que me recontra alegro de que va a poder seguir un Pero camino no lo similar. va a valorar Pero desde eso no yo haber creo que es contenido. la suerte que tuvimos nosotros, de que tuvimos esa transición del paso de sentir que no podíamos hacer nada a de repente hacer todo lo que querramos. Fran, te pregunto a vos porque te veo que estás perdido con el tema. ¿Qué te...? Sí, No, estuviste fumé. estuviste fumando. ¿Qué relación tenés con lo que en general se llama cultura desde un lugar medio, no sé, institucional? ¿Viste la cultura de poner, escuchar música clásica, no se escucha folclore, viste esa cosa de lo culturoso, por decirlo de alguna manera, lo que creemos que es cultura? ¿Consumiste, relacionás o cómo le...? Sí, le tengo miedo a los términos como cultura medio totalizantes, pero sí, consumo música mucho. Justo te hablábamos de poesía, todas esas cuestiones. Creo que a mí, en mi caso particular, Los Redondos, que lo entiendo como poesía, me ayudaron mucho a un montón de cuestiones. Muy ricotera la chava. Sí, muy ¿no? ricotera. Vi unos puños cerrados. Pero recién digo, acá. creo que sí, en todas esas manifestaciones culturales, propio lo que hacemos nosotros, me parece que son manifestaciones culturales que se transforman en consumos culturales de terceros, Sí. que también esto del prosumidor los pueden y lo llegan a hacer. Pero sí, estamos todos sumergidos en esta cultura, que a veces es esto, es discriminante, porque lo que entra en la cultura deja mucho afuera, porque es esto, la cultura del ser nacional es esto, y esto no es, y hay que discriminarlo, que también tiene ese modo de identificarse, digamos, soy esto, bueno, soy lo otro. Por eso me resisto a ese término general de hablar la cultura así libremente. Pero obviamente hay un montón de consumos culturales que tengo, propio la música, propio un montón de cosas artísticas. Después, como con Nacho, nos resistimos a decir somos artistas. Creo que el artista, que está buenísimo el que se autodefine artista, pero a mí me hace muchísimo ruido decir yo soy artista. Claro. Creo que el artista tiene que ser considerado artista por terceros, por los hechos, y no por decir soy artista y me pongo en mis redes sociales artista. Después... pero por estos conceptos, digo, que tienen un montón de significantes que generan que yo me haga ruido este tipo de palabras. Creo que por ese lado va. Obviamente tengo un montón de consumos culturales como todos, que los entiendo como consumos culturales. Me resisto a hablar de términos tan generales como cultura y artista. ¿Estás asintiendo ahí varias cosas? No, sí, hay palabras que atemorizan un poco, porque uno habla de artista, a mí me aparece la cara de Spinetta así, yo me quiero meter abajo de la mesa. Me cuesta mucho llamarme artista, no me considero, me ha costado incluso llamarme músico tocando un instrumento, me considero baterista, letrista y no poeta, baterista y no músico, me cuesta muchísimo. Creo que eso es una especie de acepción que me excede a mí, no puedo definirme yo como tal. En tal caso, si alguien interpreta que lo que hago es arte, bienvenido, pero me cuesta a mí. Son palabras que deben tener, en algún lugar del inconsciente nos habrán quedado, poner, no sé, nadie va a decir no me gusta la cultura, pero alguien culto no te cae bien, no sé, es como, es así. Yo siempre hago el mismo chiste porque me lo acordé ahora, hay un programa de tele, no me voy a acordar el nombre, Edu, si me lo... ¿Quién lo hace? No me acuerdo del nombre del chabón. Quiroga. El refugio de la cultura. O sea, un chabón que hace un programa que la cultura la tiene refugiada, ¿entendés? O sea, solamente lo que él dice que está ahí adentro es cultura y lo demás no. Digo, en algún lugar nos quedará eso, que por eso nos separamos, porque en el fondo la cultura es todo, ¿no? Sí, es una concepción elitista de la cultura que excluye a todo lo demás, como decía Agustino. También tiene que ver con esto de a dónde uno quiere, cómo uno se quiere mostrar. Con esto que te contaba recién de que hoy hay como una tendencia a que los chicos emprendan más y tengan sus propios trabajos, también nació este concepto del emprendedor aspiracional. Hay chicos que tienen una idea y no hacen nada, pero ellos son emprendedores. Entonces quieren contar que lo son y después capaz que no hicieron nada o les gusta ir a las reuniones, se creen que pueden llegar a ser Bill Gates
o Mark Zuckerberg, y es muy difícil eso. Entonces a veces se confunde dentro de todo esto, tengo la super idea, que yo quiero ir a las charlas, me pongo un traje y no sé qué, porque yo quiero tener, claro, y al final, y nosotros una de las cosas que tratamos de evitar es eso, el chico que viene con esa idea de quiero llenarme de plata, porque es muy difícil llevar adelante un emprendimiento, bueno, tenés que, primero no vas a ganar guita al toque, o sea, vas a tener que esperar mucho tiempo para ganar plata, vas a tener que trabajar muchísimo. Y bueno, esto de querer ser, encima con la tecnología que te permite quizás tener algunos emprendimientos que se difundan muy rápidamente, algunos piensan que van a tener la super idea y la nueva aplicación que les salve la vida, Y no se da. y es muy difícil. En la literatura, para terminar este momento, me imagino que es donde más se plasma muchas de las cosas que hablamos. Digo, los que escriben quieren ser Borges, y a la vez Borges es como algo inaccesible para Bueno, muchos. recién cuando él dijo Spinetta, uno dice, no sé, Borges, Pessoa, Cortázar. A mí me pasa lo mismo. Yo teóricamente desde que publiqué un libro soy escritora. Y vos escribís hace un montón. sí, yo creo que tengo uso de razón, pero me cuesta mucho decir que soy escritora, porque me da como una cuestión de pudor muy fuerte, porque yo digo, si estos tipos, si estas mujeres fueron escritores y escritoras, yo soy una piba que escribe un poco y nada más, y eso sí, pero qué sé yo, sí, en la literatura hay un poco de todo. Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención ahora que hacemos las tertulias, yo las llamo siempre porque las admiro mucho. El tema de la música sale, el poeta o el escritor y la música son primas hermanas, la literatura y la música son primas hermanas. Y Bueno, eso me escribir llama. una letra de una canción es escribir una poesía. Sí, En exactamente. algún lugar después hay que agregarle la música. Pero claro, pero no existe ningún escritor o escritora que no escuche música y que no se inspire con la música y que no requiera de la música para escribir. Por ejemplo, yo cuando escribo me pongo los auriculares al mango. A veces hay gente que me dice, pero ¿cómo puedes escribir con la música tan fuerte? No podría, ¿Las si no. chicas tienen ganas de hacer una pregunta, de decir algo? ¿Vienen, están escuchando tranquilas? Son hermosas, mirá, son están ahí muy, hermosas. muy tímidas. Bueno. El del buzo Vance también es fan Él, suyo, ¿o no? sí, Mirá, él participa escribe muy de bien. Tertulia. Escribe muy bien. Vamos, Juancito, todavía. Bueno, vamos a ir al tercer punto de los que estamos proponiendo el día de hoy, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Una palabra amplia y que vamos a empezar con la identidad en sí, nomás para después llevarlo a algo más nuestro que tiene que ver con el canal y con un poco lo que se está haciendo en estos ciclos distintos que tienen que ver con la identidad bonaerense, digamos. Que existe ser bonaerense. Yo siempre digo que nosotros desde que laburamos en el canal que transmite para la provincia y todo, me parece que la provincia de Buenos Aires, a pesar de que es la más conocida, la que te define elecciones, la que todos quieren ganar, qué sé yo, me parece que es la que menos identidad tiene, ¿no? Vos un cordobés, sabés que es cordobés, un correntino, sabés correntino, un tucumano, un bonaerense. ¿Cómo es? ¿Qué es ser bonaerense? ¿Ustedes son bonaerenses? La Plata es la capital, que encima es crisol de pueblo, porque vienen todos los pueblos del interior. ¿Qué es la identidad bonaerense para ustedes? No, la verdad que es algo que acabo de caer en la cuenta que es verdad, que te vas a Córdoba y son cordobeses y acá nosotros dos decimos somos de La Plata, somos platenses, somos de la ciudad de La Plata. ¿Sos bonaerense? No, de La Plata. Claro. Y es algo que sí, que es verdad y que no sé bien por qué será que no terminamos de identificarnos como dentro de una provincia. Creo que siempre está, bueno, por lo menos nos ha pasado a nosotros, quizás cuando vamos a actuar a algún lado a Córdoba, ustedes son de capital, y es como, no, Claro. La Cruz. Claro, No somos porteños. Porque no. encima es Buenos Aires también. Es para Buenos el que Aires no es también, ni pero de es como capital ni de decir, provincia, no, bueno, yo no soy porteño agrandado, soy de La Plata. Claro. Y no sé por qué, la sos verdad... platense agrandado. Somos platenses agrandados. Yo, de hecho, soy de Los Hornos, soy un hornense agrandado. Pero la verdad, también comparto la intriga. La verdad, no sé por qué no logramos tener esa identificación. Fran, ¿qué ibas a decir? Sí, que hasta la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé, digo, nos hablan, ponerle marcas de capital y... No, yo soy La Plata. Soy La Plata. Como que existe la doble. Nosotros alejados de los de Ciudad Autónoma, porteños, y ellos con nosotros. Sí, es raro. Yo nunca lo había pensado. Es algo que es raro. Es loco de pensar, digamos, que no nos consideramos por lo menos identificados con una cuestión bonaerense. Pero sí, somos bonaerenses. Yo calculo que capaz que no están muy marcadas las cuestiones culturales que nos lleven a la identificación bonaerense. Me pongo a pensar, digo, ¿no? Capaz que en Córdoba está mucho más tirado, no sé, digo, de la mirada nuestra de acá, el fernet, el acento, digamos, hay cosas que
que lo estructuran, por esa manera. Capaz que yo no, yo lo digo con mi mirada de acá. Sí, eso, básicamente. Después creo que las personas están, más allá de la identificación de cada provincia, súper sobredeterminadas y cada uno tiene sus gustos y tiene la identidad constituida por los gustos que son totalmente distintos a los que tiene él y él. Pero hay una cuestión, sí, de región que te hace sentirte identificado. Capaz que acá en Buenos Aires no está tan marcado, por lo menos en nosotros dos. Yo creo que hay una cuestión, la provincia de Buenos Aires es un país, o sea, geográficamente es algo increíble y bueno, creo que está mucho más marcado en cuanto a las ciudades. O sea, el marplatense tiene una forma de ser diferente porque vive al lado del mar, tiene una cultura también muy, muy particular, surfistas algunos, o viven ahí al lado de la playa, tienen una forma de ser diferente en Bahías, distinto, en Tandil, y los mismos pueblos o ciudades más medianas, digamos, también tienen ciertas particularidades relacionadas por la geografía de donde viven. Después, muchos confluyen acá en La Plata, y no nos olvidemos también del conurbano, que no deja de ser bonaerense. Entonces, toda esa mezcla y toda esa distancia que hay entre una ciudad y la otra hace que quizás, a diferencia de otras provincias, no se logre esa unión para identificarlo. Por ejemplo, el acento. O sea, salvo quizás algunas provincias del sur, la mayoría de las provincias tienen un acento muy particular, que o palabras en particular. Nosotros acá en La Plata tenemos 2 o 3, pollajería, micro, y no sé si hay alguno más. El diagonal. El diagonal, pero por eso hace que quizás, claro, que se pierda luego en la identificación de una identidad propia del bonaerense. De nuevo. Cerraste puñito con el conurbano. Que ahí agradece. Bien. Del tercer cordón soy Del yo. tercer cordón Claro, sos vos, del mirá. más alejado. El que... Sí, claro, bueno, yo pensaba en eso, que para mí sí, quizá tenga que ver con eso. Estaba pensando en... nos hiciste pensar a todos con la pregunta, porque, Vamos todavía, porque yo sí, tampoco había pensado en eso. ¿Por qué si el bonaerense no tiene esa cuestión de identificación? Y quizás, por ejemplo, los de zona sur, somos de zona sur, por ejemplo. Y yo siento que hay una identificación ahí. Digo, Varela, Quilmes, Bernal... Bueno, somos en de el oeste zona está sur. el ajite, el oeste también. Bueno, tiene, el ¿no? Esa cosa. oeste, y no es Claro. lo mismo el oeste que el sur. El oeste y el sur no. Los no. del... No, Y no voy el a decir norte, nada. el norte siempre es el norte. Claro, El norte te aguanta el El sur. norte te mira de arriba, siempre. ¿Por qué? Vamos a dar vuelta. No, igual eso... Pero pasa. Sí, pasa. sí, yo Che, creo en que el también- conurbano se nota mucho Sí. esa diferencia norte, sur, oeste. También lo estoy pensando. Sí, yo cuando vuelvo a Varela, ahora no voy tan seguido, pero cuando vuelvo... digo, estoy en Varela. Cuando el bondi se está acercando, lo siento. Estoy en Varela, estoy con... Juano, vos sos de acá de La Plata. ¿Sí? Sí. Platense. Y esto que yo hablaba, y Pachi un poco lo metió, esta cosa de yo jodo con Crisol de pueblos. En un momento le voy a poner el copyright. Pero esta cosa de mezcla de pueblos de interior, sobre todo en la juventud, es donde más se nota, porque están todos los que vienen a la universidad. Claro. Y después van quedando algunos que se quedan a Exacto. vivir y qué sé yo, pero en la etapa de la juventud, esa mezcla de pueblos se nota mucho acá en Está La Plata. buenísimo. Eso le da a La Plata una riqueza particular nuevamente digo, de cultura, que no tienen todas las ciudades. Es increíble. Debe ser una de las causas de, no sé, de que La Plata sea tan generadora de cultura. Sin de rock, de duda. música, Vos de acá arte. salís a la noche y hay mundos subterráneos en donde hay pibes de cualquier parte del país o de otros países que están estudiando y están... hay grafiteros, hay músicos, hay chicos que hacen hip hop, toda una especie de... bandas de rock, hay miles, pibes que son poetas. Y ojo, para los que no son de La Plata quizás no lo entienden, pero los que estamos en La Plata sabemos, ojo, porque las bandas de rock resistieron a la aluvión cumbia. O sea, Total. resistieron, ¿no? Porque en algún momento había como un miedo, che, pará, van a pasar todos a tocar cumbia. No, No, en convivieron absoluto. y están. Conviven, La música está. hay de todo. Hubo en La Plata una especie de ebullición de lo que se etiquetó como rock indie de alguna manera durante unos años. Después el mal llamado rock barrial siempre se sostuvo. Pero está, lo importante es que hay pibes de todo el país haciendo arte, haciendo cosas, estudiando, y eso le da a La Plata un tinte especial. Juaní, Pachi, bueno. Yo, el momento en el cual me siento más bonaerense es cuando, en vez de ir para Buenos Aires, hago la distancia, pero al revés. O sea, si yo me voy a Pipinas, a Punta Indio, me meto en el medio de la provincia, ahí conecto algunas cuestiones en las cuales
me siento bonaerense, porque están las fiestas no sé, Sí. del ternero, Claro. y hay un montón de cosas de pueblo que sí las veo distintas a otras provincias. Y creo que Claro. sí tienen una identificación propia del bonaerense, que obviamente nosotros convivimos más y lo naturalizamos, pero yendo es más, hasta acá, Ruta 36, y ya ves otra cosa que es muy propia de la provincia de Buenos Aires, que quizás no se ve en otras. Claro. Y vos decís que ahí te sentís más cómodo que en Capital, que en Ciudad Autónoma. Digamos. No sé si me siento más cómodo, pero sí te como que reconoces más. vivo algo más. Si vos me decís, viene alguien de afuera, mostrame qué es ser bonaerense, le recorro La Plata, pero me voy a algún pueblo, me voy a Verónica, me voy a Pipinas, me voy a Saladillo. No sé, eso me parece que, no sé, a Lobos, a lugares así donde sí se ve lo que es la identidad bonaerense, que yo puedo llegar a entender. Le sacamos el bonaerense, le dejamos la palabra de identidad. Yo aprovecho para contarle a la gente que nos está mirando que, Juano, vos sos nieto de Estela de Carlotto. Pasar el micrófono. Y la palabra identidad, digo, tiene también esa connotación, ¿no? La lucha por la identidad, digamos. Fue algo, me imagino, muy fuerte en tu vida, en tu crecer, digamos. Estuvo presente siempre la palabra desde ese lugar. Sí, siempre ligado a la búsqueda de la recuperación de la identidad, en términos nominales y en términos de quién es, de quiénes son, de recuperar la verdad acerca de todos esos chicos. Particularmente en nuestra familia, hace 3 años se restituyó la identidad de mi primo, de Ignacio. Y bueno, nada, siempre ha sido una palabra ligada a esa cuestión, ligada a lucha, ligada a conquista, ligada a años y años de un derecho vulnerado, ¿no? La identidad. Digo porque en general, y acá lo sumo a todos, me parece que una de las claves del ser joven es la búsqueda de tu propia identidad, ¿no? Porque vos creces con lo que te dicen tus viejos, creces con lo que te dicen en la escuela, creces con lo que te dice tu mismo grupo de amigos y en algún momento empezás a buscar quién sos vos. Totalmente. Digo, y si encima te cambiaron el nombre, te cambiaron todo, tipo, estás más lejos todavía de encontrar quién sos vos. Hay algo muy loco respecto de esta defensa de la identidad, porque yo la divido en lo que es la identidad nominal, de la identidad de todo lo que uno es y significa y ha construido. Que yo, en el caso de mi primo, lo veo muy claramente. Él decidió seguir llamándose Ignacio. Y de alguna manera el nombre, aquel casi mitológico que le había puesto en cautiverio mi tía, que era Guido, lo relegó. Una actitud que para muchos, más papistas que el Papa, fue como políticamente incorrecta, pero creo que él lo hizo preservando una identidad que significa todo lo que él era. Él no puede renegar tampoco de él eso. Él era un montón de cosas que eligió, por las cuales luchó y lo hacían ser quien es. Lo que se restituyó de alguna manera fue su identidad biológica, pudo saber quiénes eran sus padres, pudo reconstruir su historia, pero él ya era un músico de Olavarría, ya había entregado su vida al piano, ya tenía su apodo, su grupo de amigos, y eso no lo modificó. Creo que en defensa de esa identidad que él de alguna manera había construido previamente, es que decide mantener su nombre. Y esto, vos lo charlaste con él, vos lo pensás mirándolo, me imagino por cómo lo decís, te habrá dolido si alguien no se lo respetó. Me dolió cuando no se lo respetaron, también tuve que hacer mi proceso, porque nosotros yo tengo 33 años, pero nací y durante 30 años buscamos a Guido, 35 años. Y era Guido, y ahora que te encontramos, ¿cómo te vas a mantener ese nombre? Es una cosa así, decir, pero la pucha. Claro. Y después entendés, el proceso que lo hice yo, e incluso lo conversé con él, es esto. Yo creo que acá lo que hubo de parte de él es una defensa de todo lo que él era, que tampoco es cierto que cuando una persona se inventa o nace o empieza a ser a partir de que se le restituye la identidad biológica. Ya es un montón de otras cosas y el caso de él, bueno, quiso de alguna manera ampararse en ese nombre. Está bueno. Bueno, lo sumo a ustedes con lo que decía, digamos, Mariela, los chicos que leen, que escriben, digo, los jóvenes en general, ¿tienen claro que están buscando esa propia identidad, ese propio ser interno o no? ¿O simplemente sí, viven están y en listo? unos mambos, se meten y bueno, y quizá la poesía sirve para canalizar un poco eso. Uno de los temas más recurrentes, y digo temas en cuanto a
de qué tratan los poemas o los textos que me mandan, tiene que ver con eso, con quizás esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de verdades y de cuestiones y de temores y de inquietudes que tienen, y a veces la cuestión de los padres que les complican un poco ese laburo, ¿no? Y cuando son chicos, sobre todo, y no encuentran todavía la manera, no tienen las herramientas para plantarse frente a papá y mamá y decir, sí, yo te quiero, sos mi viejo, pero no pienso como vos, no quiero ser como vos, no, quiero ser yo. Bueno, ese... Ni tampoco por oposición, ¿no? Porque a veces Claro. terminás siendo como tu viejo, pero Sí. por oposición. No Sí, por- bueno, de tanto que te obligó a ser igual, también te condiciona Claro. y sos todo lo contrario. Sí, no, y además la cuestión de la verdad y la mentira, para mí eso es, en la búsqueda de la identidad de los chicos es fundamental, porque a veces los grandes dicen, a mí no me mientas, si me mentís es imperdonable, te castigo y todo, pero tampoco se bancan la verdad. Entonces, si te digo la verdad, me castigas, no me dejas salir, o no puedo tener el novio que quiero, la novia que quiero, y si te digo la verdad, no te la bancás. Entonces... ¿hasta qué punto puedo decirte la verdad o no? Y bueno, eso es muy recurrente, por lo menos con los chicos con los que hablo yo, las chicas con las que hablo yo, sí. Pachi, te vuelvo a usar como somos los más grandes. ¿Uno deja de ser joven el día que encuentra su identidad, o mientras sigue buscando sigue teniendo como una juventud perdida? ¿O qué pensás de la identidad de la juventud? La juventud a veces está atada a este concepto de hacer lo que... de fachatez, de... no sé. No, la juventud no sé bien por dónde va. Sí, Qué sé yo. O sea, Madurá. obviamente yo me siento que estoy más viejo cuando no puedo correr lo mismo jugando al fútbol que otro pibe. Claro. Ahí me pasa eso. Después, sí, O sea, qué sé la yo. vejez física, ¿no? Sí, Que la esa cuestión es física innegable. es innegable y esa va a estar. Después yo veo personas que tienen una actitud, creo que pasa más por una actitud, una forma frente a la vida. Y esto que decíamos, yo veo a algunas personas que son de mi misma edad o más jóvenes que yo y que los veo viejos. Claro. O sea, los veo viejos, pero por la actitud que tienen frente a la vida. Y no sé, yo... En general, esos son los que te acusan a vos de inmaduro. Claro, y entonces yo termino siendo como inmaduro. Yo lo contaba a una amiga que iba a venir para acá, me dijo, ¿qué vas a, el síndrome de Peter Pan vas a contar y qué tenés? Y le digo, y no sé, bueno, puede ser. Yo estoy contento con lo que hago, yo creo que cada uno debe tratar de hacerlo lo mejor que puede, pasarla bien y ser profesional y respetuoso y trabajar. Y bueno, después que cada uno diga lo que quiera, si uno más o menos sabe cómo afrontarlo. La juventud es hasta donde uno quiere. ¿Nacho? No, yo también uniendo un poco a lo que decían todos, creo que si no hay libertad no hay identidad. Y yo creo que cada vez más hay más libertades. Las redes sociales tienen que ver un poco con eso. Tenés más libertad de expresarte, de decir lo que vos querés, de no formar parte sí o sí de lo que hablábamos hace un rato, de tener que ir a un casting y estar haciendo algo determinado, específico que te plantean. No digo que sean el cielo las redes sociales, porque de hecho tienen muchos defectos, pero contribuyen a estas libertades que para mí, si no las tenés, cuantas menos libertades tenés, menos identidad tenés. Bien. Sí, yo coincido con todos, absolutamente en todo. Para agregar, en cuanto a lo que hacemos nosotros, yo observo que hay muchos chicos que se identifican con lo que hacemos. Hoy en día creo que hay un montón de nenes que antes, cuando eran chiquitos, decían que querían ser policías, jugar de fútbol. Hoy dicen quiero hacer videos en las redes sociales. Está cuando sea grande quiero ser youtuber, ponele que en un momento se jodía mucho con esa frase. Y eso es una forma o una constitución de identidad muy fuerte, ¿no? Que también uno va encontrando por qué quiere ser eso, digamos. Yo creo que hay un montón de chicos o de jóvenes que se identifican con lo que hacemos y que también nosotros construimos un sentido de pertenencia con lo que hacemos, que ellos participan también de eso. Uno se pone a ver la gente que hace videos, por ejemplo, hablo de Instagram y hay ciertas características que tiene cada cuenta o cada persona a la hora de hacer videos. Hay un chabón que no se hace humor de identificación, bueno, Nacho hace mucho humor absurdo y la gente se identifica con esas propuestas humorísticas. Y ahí también, en relación al humorista, se identifica a la gente o decide qué consumo cultural tener. Después todo lo que dicen ellos, para mí, está rumbeado a lo que puedo llegar a decir yo o pensar, digamos, como para agregar. Sí, Quiero aclarar algo porque no quiero quedar como el canchero que me hago el joven. No, no. No, porque después dicen, ¿Qué este quiere flaco. decir la edad? Claro. Está tentado de decir la edad. No, este flaco, no. Pero para mí lo mejor que te puede pasar es que naturalmente se vaya dando que algunas cosas ya te vayan aburriendo. Claro. O sea,
A mí me pasa de que, obviamente, yo no tengo las mismas energías ni ganas de hacer un montón de cosas que hacía hace 5 o 10 años. Yo no salgo todas las noches, ya me aburrió quizás salir todas las noches y no tengo esa actitud. Claro, bueno. Vamos a salir. O si querés salimos. Hoy obvio. salimos todos. Hoy sí, salimos hoy es todos. viernes. Sí. Claro, hoy lo tengo permitido. Pero sí es cierto de que hay veces que algunos van quemando etapas y ese quemar etapas después hace que cuando uno vuelva a querer ser ese joven que no pudo ser, nada, no está Ahí tan se bueno. complica, claro. Ahí se complica. Entonces, bueno, si se van quemando las etapas de forma natural, para mí es lo ideal. Mariela, ¿ibas a agregar algo más? A mí, no, me quedo con algo que dijo él. Me quedé pensando en que la cuestión de las redes sociales y la identidad, que es un tema que atraviesa mi novela, porque lo pensé mucho, este tema, también tiene que ver con que los chicos, y los grandes también, tienen mucha necesidad de que los escuchen. Digamos, hay mucha más gente que le gusta hablar que gente que le gusta escuchar, ¿no? Fíjate que por eso somos todos tan autorreferenciales, porque yo, porque a mí, porque, bueno, y yo siento que a través de las redes sociales los pibes y las pibas encuentran una manera de decir lo que les pasa. Después si hay alguien atrás que te escuche o no te escuche, bueno, no sé, pero yo lo estoy diciendo. Claro. Y ahí, bueno, hay una, en ese mero hecho hay una cuestión de verdad, estoy diciendo lo que pienso, lo que me pasa, lo que me... Bueno, ¿querías agregar? No, acordando con lo que dice, una vez en una conferencia de prensa en Olavarría histórica, el Indio Solari dijo que los jóvenes tenían en sus nervios mucha más información del futuro que la que él podía llegar a tener, y que él está para escucharlos, y que él estaba para escucharlos más que para bajarles línea. Me parece que de alguna manera es eso un poco lo que viene a cuento de todo esto. Y respecto de esta delimitación de la juventud, que es bastante abstracta, y yo no la quiero circunscribir a lo biológico nada más, y la entiendo como la contemporaneidad de ideas. Me parece que la juventud pasa por ahí. De hecho, mi abuela tiene 86 años y la considero más joven que yo, más rockera en un montón de cosas y en su forma de vida. Entonces, me parece que... Totalmente, pero tiene una agenda y tiene una convicción y tiene una capacidad para, de alguna manera, absorber las nuevas, como decía hoy, las nuevas maneras de ser, las nuevas maneras de comportarse de los pibes que la hacen una joven absoluta. Sí, yo iba a hablar de mi abuela también, así que ya está. Me gusta. Eso, digo, que me parece que la juventud no es una cuestión de franja etaria, o bueno, hasta acá podés ser joven, ahora ya tenés asuntos de grande, tenés que ya no sos más joven. A tal punto que en algún sentido lo que Pachi decía del tema de ser inmaduro, maduro, no creo que tenga relación con ser joven o no, porque yo cuando empecé a hacer videos era un inmaduro porque hacía videos y no me veía nadie, y hoy en día que vivo de esto soy un tipo re maduro y tipo soy humorista, entonces ahora soy un tipo maduro. No soy más inmaduro, no hago más pavadas ni esas cuestiones, me parece que no está ni arraigado, y hablo en ese caso, como dice Juano, de mi abuela que tiene 80 años, actúa en mis videos, se prende a actuar en mis videos y tiene mucha más predisposición a vivir que yo, digamos. Está todo el día a mil y cumplió 80 años hace 2 semanas y ahora está en Cuba de viaje y baila y va a canto y está a 1000 todo el día. Y yo la miro y digo, pará un poco. Y es eso. Entonces me parece que es una cuestión de cómo tomarse también la vida y por lejos excede todo lo que es la edad. No lo veo algo así. Chicos, primero que nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, obviamente a los que están aquí también presentes. Así, enojado estoy porque ninguno preguntó, pero están por lo menos, así que espero que cierren con un fuerte aplauso. Y para cerrar, se me acaba de ocurrir, porque tiene que ver con algo que dijo Nacho, que me parece fundamental, le voy a pedir que cada uno piense algo para decir como cierre, que tenga que ver con la libertad, porque me gustó lo que dijiste vos recién, me parece que dijiste algo así como que para la búsqueda de la identidad el joven necesita libertad, me parece no hay que identidad sin libertad. no hay identidad sin libertad, me pareció genial, y me parece encima que estamos viviendo una época un tanto restrictiva, si se quiere, cada uno la puede sentir más o en menos medida, de acuerdo a lo que te permitan pensar o no, si antes era menos, había menos libertad o ahora hay más libertad,
claramente estamos en el otro día, leía algunos números que eran un poco asustantes, si se quiere, en estos últimos tiempos. Hay mucha más gente detenida, las fuerzas policiales por la calle parece sentirse con, no sé, con la valentía de pasar algunos límites que en democracia en general deberíamos aprender a respetar. Está bueno que cada uno de nosotros empiece a conocer mucho más sus derechos en democracia para que la podamos defender de ese lugar. Y yo soy de los que dicen que la libertad se defiende ejerciéndola, ¿no? ¿Viste? Cuando decís, si somos así de libres, bueno, vayamos hasta ese límite, tengamos siempre a alguien parado ahí para que nadie no nos la corra un poquito más acá, ¿no? Así que sigamos manteniendo esta libertad de poder decir y hacer lo que queremos, a pesar de que siempre va a haber alguno que nos va a querer volver a correr el límite para acá y aguantemos en épocas restrictivas, sintiéndonos libres siempre igual. Me gustaría que algo sobre la libertad diga cada uno para despedirnos. Fran, siempre termino y yo le arranco. La libertad de ser el Yo primero. creo que sí, va por el lado que hablaba Nacho, de la libertad está muy arraigada a ser y dejar ser, digamos. A mí me parece que ese es el punto clave. Después podemos hablar de realmente qué es la libertad y hasta qué punto somos libres, pero Sí. me parece que hay cuestiones que en esta sociedad, sobre todo por la historia de este país, también había muchos nenes que me preguntaban realmente quién era Santiago Maldonado y Claro, eso. explícamelo vos que en mi casa no. Total, claro, o capaz que en mi casa no se habla de esto, quién es Santiago Maldonado. Eso, me parece que es una cuestión de que hay cuestiones en esta sociedad, sobre todo por todo lo que pasó en este país, que marcan hoy en día algunas cuestiones con las que no se pueden joder. En el caso de Santiago Maldonado, tomarlo como un tema sí político, porque es político, pero no de ideología, no partidario. Levanto esta bandera y si estoy a favor o en contra soy tal cosa. No, me parece que son cuestiones que nos tienen que afectar a todos como sociedad y que tienen que ver súper relacionado a la libertad, el tema de que haya desaparecido una persona en democracia y que nos estemos matando por decir, no, yo estoy de acuerdo o en contra o está mal lo bien. Me parece que eso es una autocrítica que tenemos que hacer todos, en realidad es una crítica como sociedad y creo que está muy arraigada a la libertad, en esto de... de no sentirnos libres, de ni siquiera tener la opinión precisa, ¿no? Total. Porque también Nacho, vos me diste la idea de libertad, digo, la libertad es fundamental para la juventud. Lo que dice él, hay un crecimiento de impunidad últimamente, un poco más de impunidad, sin levantar también banderas de partidos políticos. Y creo que hay una gran parte de la sociedad que no ha aprendido nada. Lamentablemente, como por ejemplo, y que claramente es mensaje que le bajan los padres, porque cuando él compartió la imagen de Se Busca Santiago Maldonado, nos pusimos a hacer como un ejercicio, decir, le respondía gente como kirchnerista, sos un tarado, es una desaparición, lo están haciendo político, y entrábamos a los perfiles de esa gente, y eran nenes de 12 años. Claro. Entonces vos no me puedes decir que ese nene tiene la información para decirte, estás utilizando esto políticamente. Claro. Y eso era muy alarmante, porque eso claramente es el papá, Claro. la mamá o lo que ve en la televisión. Directamente, claro, los medios de comunicación. Sí, también. Es aún más alarmante, Más se duro, podría decir. claro. Y eso también tiene que ver con la libertad. Ese chico no está creciendo con las libertades que tiene que tener, De poder claramente. tener él su propio Sí, pensamiento, claro. y llevándolo a lo artístico, creo que tenía que ver con esto de hacer, de no dejar de hacer nunca. Porque eso también es restringirte. Si tenés una idea, tratá de hacerla. Te puede salir bien, mal, más o menos. Hacer. Yo creo que nosotros, cuando tenemos una idea, o si la gente tiene ideas o emprendimientos, hacer. La mejor manera de defender tu libertad es no dejar de hacerla y tratar de buscar todos los medios posibles para hacerlo, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros desde el humor. encanta. Una cosita mínima, también teniendo siempre en cuenta esto que justo nos pasa, que nos ven nenes, digamos, siempre el mensaje que sea claro, digamos, cuando a la hora de hacer, digo, ¿no? Hay que tener un cierto cuidado. Nosotros tratamos de si tenemos una idea y capaz que es medio jugada, tratamos siempre de hacerla, no de restringirnos a no hacerla, pero también siempre hay que tener en cuenta que lo que uno comunica, sobre todo en los nenes, a esto que hablamos de un padre que le dice Santiago Maldonado está en Chile comiendo facturas, nosotros tener el cuidado de lo que hacer, no tratar de generarle una opinión confusa al pibe. Hablo del pibe de 15 años y hablo de un chabón de 23 también, no hablo de un nene
vacío de contenido que no sabe qué hacer de su vida y nos escucha y dice, ahora entiendo todo. Digo, una cuestión etaria, de juvenil, de hasta 30 años. Pachi, libertad. Respecto a la libertad y llevándolo a esto de las redes sociales, que es donde hoy muchos se mueven y sobre todo los jóvenes, no solamente los jóvenes, porque hay, por ejemplo, en Facebook hay mucha gente mayor. Sí. Yo creo que la libertad... Claro, todo lo que tiene que ver con libertad y exposición, a veces también, y sobre todo lo que tiene que ver con estos medios, a veces traen cosas malas, ¿no? Porque por momentos se ve mucha gente que como que, no sé, todo su odio lo termina volcando ahí. No puede ser, si él sube algo que tiene que ver con Santiago Maldonado y alguien no está de acuerdo, no pueden estar insultándolo, claro, por más que no estén de acuerdo. O sea, pasa mucho de que la gente quiere descargarse y es parte de la libertad, ¿no? Sí. Y ahí es donde habría que ver dónde el respeto y desde dónde se construye para que estas libertades, que tienen que seguir existiendo, se baje un cambio un poco con todo esto, ¿no? Que la gente, y que también todo lo que a veces entra a confundir o mensajes que se mandan tratando de que lo que uno opina no es lo que está bien, desaparezca de alguna manera, que no tiene que estar esto confundiendo a los chicos que quieren opinar. Mariela. Libertad. Vos decís libertad y a mí me viene una frase de mi papá con la que me taladró la cabeza desde que soy chiquita, que es: vos sos los demás para los demás. Y para mí la libertad... Vos sos los demás, para los demás. Y para mí la libertad hay que defenderla, por supuesto la propia, y tenemos que vivir luchando por la libertad del prójimo. Claro. Estar en contacto, cuando alguien te habla, mirarlo a los ojos, prestarle atención, darle esos 10 minutitos de tiempo, de tu tiempo, para ver qué pasa si nos conectamos y si actuamos un poco más en conjunto. Creo que la libertad es eso, es el resultado de conectarte con el otro, de verdad, sí, no para la tribuna, y también me viene otra frase que es: el hombre virtuoso no manda ni obedece. Bien, quedamos entonces, los demás, y el hombre virtuoso no manda ni obedece. No manda ni obedece. A mí me están mandando a que termine esto ya, pero todavía no obedezco. Queda Juano para hablar de libertad. No, bueno, creo que sigue siendo un tesoro en disputa para la historia de la humanidad, la libertad, y me parece que tiene que ser en la línea de fuego la primera bandera que levante toda práctica revolucionaria, la libertad. Vamos a terminar, les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy, señores. Estuvimos repensando la provincia de Buenos Aires, aquí en QM Noticias, en el canal de los 15 millones de bonaerenses y en el Grupo Cielo, que ha organizado este ciclo, ¿no? Distintas charlas que se han dado. Ha estado periodismo, ayúdenme, periodismo porteño contra periodismo bonaerense, fue una. De la juventud. También hubo de deporte e inclusión, así que fueron varias las charlas que se fueron dando y fue un placer haberlos tenidos aquí para esta. Jóvenes, muchísimas gracias por venir, a pleno. Y a ustedes nos encontramos en cualquier momento aquí en QM Noticias, el canal de los 15 millones de bonaerenses. Hasta la próxima. No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, nos vamos escuchando a Claire.